Muy buenos días, Gustavo. ¿Cuál es tu mirada de lo que está pasando y de lo que puede ocurrir? Buenos días, gracias por la comunicación. Veamos las estrategias de los dos grandes actores, el gobierno y sus aliados por un lado y el peronismo, la izquierda y otros diputados por otro. Hay un DNU y una ley. El gobierno dice, el DNU tardemos en tratarlo, lo más posible. De hecho, había un intento hoy de abordarlo en el Senado y lo patearon. Y la ley rápido, metele rápido con la ley. El peronismo quiere exactamente lo contrario. El DNU tratémoslo ahora. Y la ley tratemos de estirar. Por eso estamos viendo la estrategia de estar, por ejemplo, 10 horas discutiendo cuestiones de privilegio. Tratemos de hacer que la cosa se estire, se haga farragosa, etc. A su vez, el oficialismo tiene una negociación interna con lo que se da en llamar la oposición dialoguista o los aliados, donde están, como vos mostraste muy bien en la introducción, desmalezando la ley. Están sacando aquellas cosas que enturbian, que dificultan y por supuesto, la pregunta es ¿cuánto quedará al final del camino del proyecto original? En términos cuantitativos, mucho menos, pero la pregunta es en términos cualitativos. Ya sabemos que el gobierno buscaba recursos, buscaba volver a instalar ganancias, subir las retenciones y otras cosas. De eso nada. Ahora va por las facultades delegadas. Sería lo más importante que le queda al gobierno esperar de esto. Y las privatizaciones, o al menos parte de las privatizaciones, como para tener un eje conceptual. ¿Qué es lo que quiere la oposición dialoguista? Bueno, peinarle un poco más esto. ¿Qué es lo que quiere el peronismo y la izquierda? Que no se lleven nada. Bueno, lo que vamos a ver entre hoy, mañana, y yo creo que por cómo viene la cosa el fin de semana, es cómo termina este primer capítulo de la historia, porque en realidad hay que recordarle a la gente que esto una vez que obtenga media sanción de la Cámara de Diputados va al Senado, donde seguramente va a tener modificaciones. ¿Y ahí qué va a pasar? Va a volver a diputados. Así que probablemente el Poder Ejecutivo extienda el periodo extraordinario de funcionamiento del Congreso, que hoy tiene fecha hasta el 15 de febrero, porque se van a quedar cortos con ese día. Y ahora, Gustavo, supongamos que hoy o mañana más tardar el gobierno consiga el objetivo de que se apruebe en general en diputados. Después, en particular, ¿cuánto tiempo puede llevar, solo en diputados, sin que pase al Senado, el debate de la delegación de facultades, por ejemplo, o de privatizaciones, que son, como señalabas, los puntos quizá más urticantes? Va a ser un lío bárbaro la discusión artículo por artículo, porque ahí vas a tener algunos artículos donde seguro todos los peronistas y la izquierda y algunos otros van a levantar la mano y decir que no y los otros van a decir que sí. Pero vas a tener otros artículos donde vas a tener cuestiones cruzadas, porque a lo mejor hay legisladores peronistas de determinadas provincias que algún artículo están interesados en sacarlo. Y hay otros legisladores del PRO, del radicalismo, que no. Entonces, en la discusión punto por punto, va a ser una cuestión tan farragosa, tan técnica, tan discutida, que probablemente sea difícil seguirlo y hasta además sea difícil evaluarlo. Nosotros, ustedes los periodistas, nosotros los analistas, tenemos la intención, a veces la logramos, a veces no, de hacerle más claras las cosas a la gente. Pero no siempre es tan sencillo. Seguro que no vas a poder decir ganó el gobierno, ganó la oposición, porque va a ser más difícil establecer eso. Creo que, por supuesto, al final de la película cada uno dirá gané yo, que es lo que suele pasar en estas cosas. El gobierno, cuando retiró el capítulo fiscal, dijo ganamos al retirarlo, y en realidad no sé si habían ganado, probablemente no, porque estaban sacrificando ingresos. Y lo que habrá que ver al final de toda esta historia es lo que le queda al gobierno, porque recordemos, propuesta original de ley ómnibus, 664 artículos. Ya ayer quedaban menos de 400. Veremos si quedan 200. Ahora la pregunta es, ¿esto es como la carne o el pan que lo pesás por kilo? No. Lo que el gobierno se va a quedar más o menos satisfecho es si logra llevarse la mayor cantidad de facultades delegadas y algo de las privatizaciones. Y en este Si se va sentido, con esto, Gustavo, en este sentido, si logra la delegación de facultades Milei, ¿no puede imponer después con esas facultades delegadas parte de los artículos que le rechaza el Congreso? bueno, todo lo que tiene que ver con lo fiscal, no.
¿no? Porque eso solamente se puede hacer por ley. Si el gobierno obtiene facultades delegadas, va a tener que actuar por decretos delegados en cuanto a las facultades que le da la ley. Por Por ejemplo, ¿en eso qué puntos? bueno, ahí está el tema. Artículo 1, yo diría, si tenemos que hacernos una guía de qué seguir, la discusión del artículo 1, que es el de las facultades y lo que se declara emergencia. El gobierno al principio del proyecto quería declarar emergencias en 12 áreas. No me las acuerdo todas, pero era económica, financiera, administrativa, defensa, seguridad, salud, social, comercial. Bueno, ya le dejaron 6. Habrá que ver cuáles quedan en pie, porque si yo te tendría que contar el cuento corto, te diría, mirá ahí. El resto, no digo que no tiene interés, pero esto es como el capítulo donde matan o salvan al personaje. Te diría, míralo ahí, ese es el capítulo más importante. Después los otros tienen historias paralelas. Ojo, hay algunas cuestiones que son importantes como las modificaciones al Código Civil y Comercial, pero eso no hace tanto al tema del Estado, sino hace tanto a las relaciones entre los privados. Entonces, si tenés que pensar en dónde enfocar la mirada, te diría en cuántas emergencias se declaran y las facultades delegadas que le quedan al Poder Ejecutivo en esas materias. Gustavo Marangoni, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, buenas tardes.